Hola, te damos la bienvenida a nuestro podcast devocionales. Permite que la palabra de Dios transforme tu vida y que a través de esta nueva serie puedas caminar en la luz y caminar en amor. Dios te bendiga. Hola queridos oyentes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para mí es un privilegio poder seguir enseñando la palabra de Dios. Y en este día vamos a ir continuando con nuestro estudio de Segunda de Juan. Vamos a ir al versículo 4 que dice así: Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ahora lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional y dice así: Me alegré muchísimo al encontrarme con algunos de ustedes que están practicando la verdad según el mandamiento que nos dio el Padre. Hay algunas palabras importantes a resaltar en este texto. Una de ellas es regocijé. Me regocijé, dice Juan. La otra es andando en la verdad. En la Nueva Versión Internacional, por eso me gustó leerla, dice practicando la verdad. En medio de los problemas que afectaban a la obra y que entristecían a Juan, había un motivo para el gozo y era la fe de los creyentes. El regocijo fue su razón para escribir la carta. El apóstol Juan expresa un gozo grande en esto. Esto nos muestra que no todos los creyentes de aquella iglesia andaban en la verdad, o sea, practicaban la verdad. Solamente algunos practicaban la verdad. El texto dice: he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. La Biblia textual, cuarta edición, lo dice de esta forma: porque he hallado de entre tus hijos a algunos que caminan en la verdad, según el mandamiento que recibimos del Padre. Esto significa que aquellos hijos de la señora elegida, versículo 1, tenían vidas ejemplares, ajustadas al mandamiento dado a los creyentes. Andar en la verdad significa creerla y obedecerla, teoría y práctica. De modo que la forma de comportamiento que se hace visible de ellos concordaba con la verdad que creían. El texto termina con las siguientes palabras: según el mandamiento que recibimos del Padre. Esto no quiere decir que sea solo un mandamiento, porque en el versículo 5 habla de otro que es desde el principio, y en el versículo 6 se usa mandamientos en plural. Mandamientos. Cuando se refiere a mandamientos, se está tratando de la verdad recogida de las Escrituras que conllevan a obligaciones que se relacionan con la fe. Por ejemplo, en el versículo 5 dice que nos amemos los unos a los otros. Son mandamientos para la vida cristiana práctica diaria. Todos los días necesitas amar a los que te rodean, amar a tus hermanos, amar a tus hijos y a tu esposa. Cada creyente tiene el compromiso, la bendición y el privilegio de guardar las Escrituras procedente de Dios, tal como el texto lo dice. El mandamiento lo recibimos de parte del Padre. Pablo le dice lo siguiente a Timoteo en 1 Timoteo 6, versículo 13 al 14. En la Nueva Versión Internacional dice de esta forma: teniendo a Dios por testigo, el cual da vida a las cosas, y a Cristo Jesús, que dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilato, te encargo que guardes este mandato
sin mancha ni reproche, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. La obediencia a la palabra de Dios no es algo opcional, sino la única forma de vivir la vida cristiana. Guardar el mandamiento, según Pablo, se manifiesta en una vida sin mancha ni reproche. Todos los días, mientras sales a tu trabajo, quizás en bicicleta, en moto, en carro, o mientras estás en casa trabajando, compartiendo en familia, con tus hijos, con tu esposa, tienes la oportunidad y el privilegio de ser obediente a la palabra de Dios. Estos devocionales nos ayudan a tener entendimiento en lo teórico y profundizar en las Escrituras, pero queda la vida cristiana en la práctica, como el texto lo indica, andando en la verdad. Y en la Nueva Versión Internacional dice practicando la verdad. Aquí la palabra andando es un verbo y es la idea de caminar en relación al comportamiento. Ese es el sentido de esa palabra. Es decir, vivir o comportarse de una manera determinada. En este caso, de acuerdo a la verdad bíblica. En un mundo relativista como el actual, donde se habla del tiempo de la posverdad o el posmodernismo, donde nada es verdad absoluta, incluso la moral es relativa. Esto piensa este mundo, donde la verdad cambia de concepto, percepciones, interpretaciones de acuerdo a las preferencias u opiniones de cada persona. Incluso el relativismo está tapando la verdad biológica que define el sexo. Y por encima de todo el posmodernismo, por encima de todo este mundo diabólico, falsas enseñanzas, falsas doctrinas, los cristianos tienen una verdad absoluta. Primeramente, esa verdad es Cristo mismo, Juan 14:6. En segundo lugar, la verdad está manifestada en las Escrituras. Por eso, aquí no cabe el relativismo. En la ética cristiana no cabe el relativismo. La vida cristiana descansa en valores absolutos porque proceden de la verdad absoluta. De hecho, el relativismo no es acorde a la realidad. Las Escrituras son la única verdad en materia de fe y conducta. Por eso, mis queridos oyentes, una vida santa, ejemplar ante el mundo y ante Dios, solo es posible cuando se da tiempo a la meditación de la palabra de Dios. El Salmo 119:11 dice así: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Padre, gracias por este tiempo devocional. Te pido que nos ayudes a poder vivir la vida cristiana de acuerdo a la verdad bíblica, a que podamos andar día a día en la verdad, a que podamos practicar la verdad. Tú nos diste el poder para hacerlo. Y tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Cuando el mundo nos da ideas falsas, intenta engañar a tus hijos, tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Ayúdanos a ser fieles a la lectura de tu palabra, Señor, a ser fieles a la oración, a ser fieles a tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén.